Guay, no se ve, Raúl. La semana Scout. La semana Scout. Toma. Me tapa su cabeza. Día de San Jorge. Día de San Jorge. Vamos a celebrar. Aunque ya pasó, vamos a celebrar la fogata Toma ya. de San Jorge. San Jorge es el patrono de todos los scouts, de todos los exploradores, novatos, novitas, a nivel mundial. No existe un scout Ay, en todo el planeta que no celebra no sé, ahorita nos van a decir. a San Jorge. ¿Alguien sabe quién es San Jorge? ¿Quién fue? Que fundó el explorador triste. No fue el que fundó los exploradores del Este. ¿Qué fue? Un caballero, un guerrero. Un guerrero que vivió ahí por la época de la mesa cuadrada, cuando estaban los reyes, castillos, y que luchó contra dragones. No, los dragones no existieron. Sí existieron. Que los mataron a todos, es otra historia. Ustedes se están metiendo al círculo. El punto está, Tírate para atrás, San Ángel. Jorge luchaba contra muchos dragones, defendiendo a las personas, andaba por todos lados, era un gran caballero, miembro de la tan famosa mesa redonda del rey Arturo. A lo largo de los años fue pasando la historia de generación en generación, transmitiendo los conocimientos de lo que había hecho. Y un 23 de abril, pero de 1572, un papa lo declara santo. ¿Por qué? Porque defendió a mucha gente. Era un caballero andante, como lo son ahora los Roberts, que iba por el mundo buscando hacer el bien. No importaba de quién se trataba, sino que trataba de ayudar a las personas. Cuando Baden-Powell, cuando el fundador, BP, decide iniciar con el movimiento Scout, toma a San Jorge como un ejemplo de servicio, un ejemplo de ayudar a los demás sin pensar en recompensa, un ejemplo para demostrar y sembrar los valores que todo scout debe de tener: el honor, la lealtad y la pureza, los tres principios de la ley scout, de los exploradores. El día de hoy, aun cuando está un poco atrasado, nos toca celebrar esta noche de campamento regional de adiestramiento, en donde venimos a aprender. Todos aprendemos algo nuevo. Todos el día de hoy hemos aprendido algo. A lo mejor fue fácil, a lo mejor fue difícil. Eso no importa. Lo que verdaderamente importa es que nos vayamos con un aprendizaje, por insignificante que este sea.
Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con esta fogata. Les voy a pedir a todos, bueno, no a todos, bueno, sí a todos, pero ¿alguien de acá se sabe la oración de la fogata? A ver, grupo 13, la oración de la fogata. Vale. Grupo 9. Nadie. Grupo 1. No. Nadie. No lo sabe. Bueno, vamos a extender todos nuestros brazos derechos hacia el frente y van a responder, a repetir después de mí. Brazos extendidos al frente. Métanse al ruedo. Brazo Tírense derecho. para atrás, manada. Brazos derechos Abran al espacio frente, para todos. Balú. Se acostó a dormir el pajarito, ¿qué pasa? Falló. Que bajen tantito su brazo. Descansemos. Ok. Brazos extendidos, todos sus brazos derechos. Van a repetir después de mí. Que las llamas se levanten hasta el cielo. Que las llamas se levanten hasta el cielo. Y con él el corazón de los mortales. Y con ello el corazón de los mortales. Del crepitar de sus candentes brasas. Que el capitar de sus candentes brasas Llenen al mundo de luz, amor y alegría. y alegría. Que el Señor bendiga en esta noche Y que el Señor bendiga en esta noche a los que nos encontramos reunidos en torno a ella. reunidos en torno a ella. Vamos los brazos. Ya, ahorita se van a calmar un poco. Eso no prende la yesca. Bueno, vamos a iniciar con esta fogata. Vamos a iniciar con esta fogata en el día de hoy. Pues es una fiesta. Vamos a iniciar con una canción. ¿Quién quiere pasar a cantar una canción? ¿Por qué no? Sí, yo. Ah, también. Diga. Ven, pase entonces, anote. Ay. Es todo tuyo. No tiene flash esta cámara. Fuerte, fuerte. Ahí tienen. Yo no sé qué van a cantar. Es una canción repetitiva. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. La lechuga. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Fuerte, que se oiga. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. La lechuga.
de moda y a ti te gusta. La lechuga, el tomate, la cebolla, la zanahoria, la pechuga. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. La lechuga, el tomate, Fuerte. la cebolla, la zanahoria, la pechuga, el aderezo. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. La cebolla, la lechuga, el tomate, la zanahoria, la pechuga y el aderezo. Oh, bueno, vamos a dar un aplauso, Scout. Aplausos, Scout. Vamos a ver la patrulla del grupo Diamante. Todos los veo, ¿ya? Vamos a dar un aplauso. Todos agachados. Agáchense, agáchense. Agachados, agachados. Vamos a ver, vamos a tomar asiento. Y la No sé qué lo hizo, pero puede. escena de la manada del grupo 13 nos va a deleitar con algo. ¿Qué tenemos con esta de Kela? ¿Canción que es su obra? ¿Qué era? ¿Nosotros cuatro vamos a pasar? Sí, ¿Nosotros cuatro vamos a pasar? sí. Que pongan de acuerdo lo que van a cantar. Vamos a ver la patrulla Osos del grupo 13. Vamos a dar un aplauso a la manada. Un aplauso Scout, por favor. Vayan a la canción Scout. Un aplauso a la manada. Aplausos Scout. ¿Ay, yo? Bueno, cualquiera. Un aplauso. Está padre. Aplauso. Griten fuerte, Aplauso a la manada.
Canten alguien, ¿no? ¡Va a sentarnos todo el mundo! ¡Y la patrulla! Si tiene ¡Todos suficiente nos tiempo. van a deleitar con una obra! Sí,